Usted escucha RCN Radio. 8 de la mañana, 47 minutos. Nos acompaña a esta hora el director de Medicamentos y Tecnologías en Salud del Ministerio de Salud, el doctor Leonardo Arregocés. Le queremos preguntar por un tema que está sobre la mesa en el mundo y en Colombia también. ¿Vamos hacia terceras dosis de vacunas? Y si es así, ¿de cuáles? Recordemos que hoy dábamos la noticia de que en Europa mantienen la decisión de avanzar en el proceso de vacunación con terceras dosis, a pesar de que la Organización Mundial de la Salud hizo un llamado para avanzar primero en los países en donde están atrasados y repartir las primeras dosis y segundas dosis de vacunas. Pero bien, ¿qué va a pasar en Colombia? Doctor Leonardo Arregocés, bienvenido, muy buenos días. Hola Yolanda, muy buenos días y buenos días a todos los de la mesa de trabajo y a los oyentes. ¿Vamos a tener tercera dosis de vacunas en Colombia? Y si es así, ¿de cuáles? Mira, en nosotros la evidencia y lo que hemos trabajado, hemos estado consultando esto con los expertos de la Asociación de Infectología, de la Asociación de Inmunología, la Sociedad de Transplantes, mirando contestar algo específico, y es esa primera pregunta, es si necesitamos una tercera dosis, y hasta ahora la evidencia el concepto de los expertos nos lleva a contestar no para todo el mundo. No, por ahora no vemos que haya una indicación de una vacunación universal con terceras dosis, pero sí hemos encontrado que hay unos grupos específicos de población que sí se beneficiarían de una tercera dosis. Y esos grupos específicos, ¿quiénes son? Primero, personas que están inmunosuprimidas, la mayoría de ellas por tratamientos por medicamentos. Una gran parte de ellos son los pacientes trasplantados, que ellos, para manejar su condición de trasplantado, requieren medicamentos que frenan el sistema inmune y a los cuales, por eso después de vacunar, la respuesta inmune es menor. Y lo que han mostrado algunos estudios o que hay en trasplantados es que esa respuesta inmune es menor. No son estudios de efectividad, pero sí nos están sugiriendo que las muestras de sangre, cuando se evalúa esa respuesta inmune, sugieren que los títulos de anticuerpos, o sea, la cantidad de esas moléculas que nos defienden, que están en la sangre, son menores, que esa respuesta de células puede ser un poco menor de la que tienen las personas no inmunosuprimidas. Entonces tenemos un primer grupo que son esas personas que tienen compromiso de la inmunidad por un trasplante, porque tienen enfermedades reumatológicas autoinmunes con las cuales requieren tratamiento con los medicamentos específicos, porque tienen alguna condición de que algo que compromete su sistema inmune. Ese es un grupo que es reducido, es pequeño, y ahí es donde tenemos una mejor evidencia que requeriríamos una dosis adicional. La pregunta es ¿cuándo? ¿Cuándo requerirían esa dosis? Y esa es una pregunta todavía más difícil de contestar, porque la evidencia para contestar la pregunta es todavía más poca, pero alguna evidencia apunta de que en algunos grupos tendría que ser por lo menos 6 meses después de la última dosis que hayan recibido. Antes de eso parece que no va a haber ninguna ventaja, pero hay que mirar cada tipo de medicamento y cada condición específica para poder precisar eso aún más. Otro grupo que hemos identificado que seguramente va a requerir una tercera dosis son las personas mayores de 70 años. Ahí los estudios nuevamente están mostrando que si bien la respuesta inmune con la edad es menos potente en las personas de mayor edad que en las de menor edad, lo que también han mostrado los estudios es que esa cantidad de anticuerpos en la sangre disminuye más rápidamente en ese grupo de edad que en las personas más jóvenes. No hay una evidencia clínica efectiva dura que nos diga definitivamente si esa gente después de 6 meses se está enfermando más. Eso no lo tenemos, pero la evidencia o los estudios que muestran esa respuesta inmune en sangre, al sugerir que eso está cayendo, nos está diciendo, mire, a este grupo de personas hay que ponerles especial atención, mayores de 70 años, para mirar cuál es el mejor momento de intervenir. Lo que nos muestran nuestros estudios es que sería por lo menos 6 meses después de la última dosis que han recibido. Antes de eso parece no tener el mejor beneficio. Entonces sería a partir de los 6 meses de esta última dosis cuando estaríamos aplicando esa tercera dosis. Ahora, doctor Arregocés, si se llega a tomar esa determinación con mejor evidencia, después de que usted nos ha explicado los grupos en donde eventualmente se podría aplicar esa tercera dosis, ¿esto implicaría replantear la estrategia de vacunación, hacer un nuevo plan de vacunación? No, el plan de vacunación sigue como va. O sea, en este momento la evidencia que sí tenemos y tenemos clara es
La mejor protección que hay es tener a las personas vacunadas con esquema completo, 2 dosis cuando son vacunas de 2 dosis o la dosis cuando es una vacuna de una sola dosis. Eso no ha cambiado, eso seguirá funcionando tal cual. Nuestro esfuerzo sigue siendo, la gran parte del esfuerzo es tener toda la población cubierta con 2 dosis. Ahora, tenemos esta situación específica para un grupo de personas más pequeño que hay que tenerla o que planteamos tenerla mejor protegida, pero esto es ponerle el ojo en específico a este grupo, pero el objetivo y el esfuerzo grande sigue siendo completar los esquemas de vacunación y nuevamente aquí seguimos insistiendo a conseguir todas esas personas, especialmente todas esas personas mayores de 50 años, todas esas personas que tienen alguna enfermedad, o sea, que vayan y se vacunen. Estamos viendo que hay muchas personas que tienen una primera dosis, hay otras que están pendientes de la segunda dosis. Por favor, no falten a la segunda dosis. La mejor protección y la evidencia que sí tenemos es que tener 2 dosis, que tener el esquema completo es lo mejor que podemos hacer hasta ahora. La tercera dosis nos sugiere que es bueno, pero la mejor evidencia de lo que sí estamos seguros es que tener esquemas completos es la mejor decisión que podemos tomar y que las personas pueden tomar para ello. Estamos hablando con el doctor Leonardo Arregocés, director de Medicamentos y Tecnologías en Salud del Ministerio de Salud. Nos habla usted de que no habría de pronto, hasta el momento, no han identificado una necesidad generalizada de la tercera dosis, pero sí algunos sectores como personas inmunosuprimidas o como personas, por ejemplo, mayores de 70 años. ¿Esto en cuáles de las vacunas? Para precisar, la de Pfizer, la de Sinovac, ¿se necesitará una segunda de Janssen eventualmente? Lo que nosotros estamos viendo es que no depende del biológico, sino depende de la condición de la persona, así como muestra la evidencia. Hay estudios que han comparado o que están mirando cómo les fue a las personas inmunosuprimidas, por ejemplo, trasplantadas con diferentes plataformas de vacunas y en todas se repetía lo mismo. La respuesta inmune es menor en los inmunosuprimidos que en los no inmunosuprimidos. Y lo mismo pasa con la edad. Entonces, no es una situación de biológico, no es que la primera dosis fue con una vacuna específica o con otra. Son condiciones de la persona. La efectividad de la vacuna depende no solo del biológico, depende gran parte de la persona que recibe la vacuna y cómo ese sistema inmune responde. Así que lo que nosotros estamos encontrando es que no es el biológico que se haya utilizado inicialmente, sino es la condición de la persona la que determina esa necesidad o esa necesidad de tercera dosis en este momento. Por eso nos estamos enfocando en encontrar esas personas, independiente del biológico que han recibido, esas personas se benefician de una tercera dosis. En términos de vacunación, ¿cuándo usted ve posible que se pueda incluir a los menores de edad o mayores de 12 años para los cuales ya hay alguna evidencia en el Plan Nacional de Vacunación? ¿O todavía no existe evidencia para las vacunas que están aprobadas en Colombia de manera que se pueda incluir a esos menores de edad? Mira, el Plan Nacional de Vacunación tiene un objetivo grande, específico, y es disminuir la enfermedad grave y disminuir la mortalidad. Y en los menores de edad ese riesgo es muy pequeño comparado con los mayores, es muy pequeño. Por eso, si nuestro plan es disminuir la enfermedad grave y disminuir la muerte, tenemos que enfocarnos y poner todo el esfuerzo en que esas personas que tienen mayor riesgo las tenemos vacunadas, esquemas completos, y es que están ahí. La evidencia está empezando a aparecer de la seguridad y que las vacunas mantienen su efectividad en este grupo de población, pero nuevamente tenemos una situación de priorización, tenemos que poner el foco donde tenemos más riesgo. La población pediátrica, la población de 12 a 16 años, a 12 a 18 años, tiene mucho menos riesgo, salvo aquellos que tienen una enfermedad concomitante. Estos son un grupo específico nuevamente que hemos identificado y que se benefician de la vacunación, pero la mayor parte de la población pediátrica de 12 a 18 años o menor no suele tener enfermedad concomitante, no suelen tener comorbilidades, y en estas poblaciones no se ven casos graves con la misma frecuencia, que no son bastante infrecuentes. Entonces, en este momento, el plan de vacunación sigue esforzándose en encontrar a las personas de mayor riesgo para llevarlas a vacunación, a completar los esquemas y poder disminuir la enfermedad grave y la muerte. En la medida en que vaya apareciendo y tengamos una disponibilidad o que vayamos avanzando mejor en el plan de vacunación, vamos a mirar cómo vamos a cobijar esta población pediátrica de la mejor forma posible. Pero por ahora el plan de vacunación sigue teniendo un foco grande porque la edad por sí sola es
uno de los factores que condiciona que la enfermedad se agrava, que sea severa, que pueda llevar a la muerte. Los niños muy rara vez lo hacen y generalmente los niños que se complican, la mayoría tienen enfermedades asociadas. Doctora Arregocés, tenemos el escenario de que el plan de vacunación está avanzando, de que hay disponibilidad de vacunas, pero aún hay mucha gente negándose a vacunar por diferentes razones. ¿Qué ha fallado? Ha fallado la pedagogía, porque es decir, información hay de sobra, suficiente de parte de todos los médicos, los epidemiólogos, de todos los que saben de eso, de sobra, que lo mejor es vacunarse. ¿Ha fallado la comunicación? ¿Ha fallado la pedagogía? ¿Qué ha fallado? ¿Qué haría usted de más para convencer a todos esos adultos que pudiendo haberse vacunado no lo han hecho? Mira, lo que nosotros vemos, y si ustedes se revisan la encuesta de pulso social que hizo el DANE, un trabajo fantástico que hace esta entidad, lo que vemos es que las personas que contestan que no están dispuestas a vacunarse en gran parte, contesta que no quiere hacer porque le tienen miedo a los efectos que tiene la vacuna, ¿sí? Y lo que nosotros estamos viendo es que si bien todo el tiempo tenemos mensajes de expertos, de muchas personas, de diferentes antecedentes, de diferentes condiciones, diciendo que las vacunas son seguras, después le llega a esta persona un mensaje por su WhatsApp o por una red social diciéndole que es que la vacuna tiene un chip, diciéndole que es que la vacuna tiene alteración, alguna cosa completamente extraña que no sabemos de qué origen tiene, y en ese momento la persona le da el mismo peso o más a un mensaje desconocido de alguien que no sabe quién es, que no tiene ningún fundamento, le da más peso a lo que le puede decir un experto, lo que dice la evidencia, lo que le podamos decir, y eso es algo que ha sido difícil de manejar. Las redes sociales, lo que nosotros hemos visto es que tiene un peso muy grande en la difusión de este tipo de mensajes que son peligrosos, porque a la larga cuando le están diciendo a la gente es que no se vacune porque eso es peligroso, eso es un mensaje de riesgo, porque la persona está tomando una decisión que no es muy correcta, no es muy sana, porque está dejando ir un beneficio muy grande con un riesgo que es ínfimamente pequeño. Entonces, ha sido muy difícil comunicar eso a las personas. ¿Y cómo hacemos para que la persona entienda que el mensaje que le dan, por ejemplo, ciertos expertos que tienen un antecedente, que son reconocidos, que sabemos que son médicos, que tienen una muy buena fe al dar una recomendación, vale lo mismo que un mensaje en WhatsApp que le mandó un vecino, un conocido, alguien que no sabe quién es, y pesan lo mismo y termina tomando la decisión? No hemos podido romper eso, estamos trabajando en eso, estamos echando mano a todo lo de a la ciencia del comportamiento para mirar cómo podemos transmitir mejor esos mensajes para que la gente entienda que no le puede dar el mismo peso a la información que llega anónima por WhatsApp comparado con otras recomendaciones y otra evidencia, y cómo hacemos para que la gente cambie esa idea. Sabemos que hay un grupo de personas que definitivamente no hay quien les cambie la idea, porque pues las personas en general, hay un grupo de personas que son reacias, pero lo que sí queremos es identificar los mensajes, regionalizarlos, llevarlos a condiciones muy específicas para que la gente reciba esa información de que las vacunas sí son seguras. La evidencia nos la muestra. Llevamos 30 millones de vacunas aplicadas, casi 30 millones de vacunas aplicadas en este país, y el número de eventos adversos es muy pequeño, muy comparable a lo que hemos visto en otros países. Entonces funciona bastante bien, pero cómo transmitir ese mensaje es algo que tenemos que hacer, y creo que con el apoyo de los medios de comunicación lo podemos hacer muy bien. Aquí insistimos y persistimos en el mensaje: vacunarse salva vidas, hay que decirlo muchas veces. Doctor Arregocés, muchísimas gracias por estos minutos. Jonathan, muchísimas gracias por la invitación, y cualquier cosa seguimos hablando. Claro que sí. El doctor Leonardo Arregocés es director de Medicamentos y Tecnologías en Salud del Ministerio de Salud. Lo llamamos para preguntarle por las terceras dosis. ¿Qué nos dice? No tienen hasta el momento evidencia de que se requiera una tercera dosis masiva y generalizada de las vacunas, pero sí algunos sectores en particular o algunas personas en particular podrían requerirlo. Por ejemplo, personas inmunosuprimidas. Se toman medicamentos inmunosupresores cuando hay un trasplante, por ejemplo, de un órgano. Entonces, estas personas eventualmente pueden necesitar una tercera dosis. Personas mayores de 70 años eventualmente pueden necesitar una tercera dosis. Es decir, depende, nos dice también el doctor, no tanto del tipo de vacuna, porque le preguntábamos si la de Sinovac, si la de Pfizer, si la de Janssen o cuál, dice no, depende un poco de la situación de las personas.
y posiblemente sería 6 meses después de las primeras dosis que se han recibido. Es un poco lo que se va analizando hasta el momento en Colombia a propósito de las terceras dosis de la vacuna contra el COVID, que es tema de hoy en el mundo. Son las 9 de la mañana, 2 minutos. Vamos al resumen de noticias de la hora y en segundos, Hiperdata. RCN Radio, nuestra radio.